Ok, bienvenido a la segunda parte del tema de causalidad de bucles. Ahora, después de haber revisado las relaciones de vínculo causal entre dos variables, vamos a ver la forma circular, los llamados bucles de retroalimentación. Consideren un caso simple de gestión. ¿Por qué será que a veces una empresa baja el precio de un producto? En general tiene que ver con que la demanda de bajo no es tan alta como debería ser según estima la empresa. Entonces la empresa utiliza el precio para inducir un crecimiento de la demanda. Entonces fíjense, se lee la demanda o la conducta de la demanda para determinar el precio y se usa el precio para influir en la demanda. Esto es un razonamiento perfectamente circular. Entonces, en estos casos, como cuando la demanda es baja y se intenta volver a regularla, ahí hablamos de bucles de retroalimentación. En esta hoja, abreviado con simplemente flechas, hay varios otros ejemplos. Por ejemplo, cuando nos sube la hambre, nos hace comer para reducir la hambre y dejar de comer. Cuando el cuerpo, nuestro organismo, siente frío, empieza a tiritar para reducir el frío. Los saldos positivos en su libreta de ahorro generan intereses que aumentan los saldos. Su interés en alguna materia aumenta el esfuerzo, esto conduce a más éxito y esto a su vez para reforzar el interés. O a veces entre dos adversarios el ataque aumenta el contraataque, que a su vez vuelve a aumentar el ataque. ¿Ven? Todos estos son ejemplos de una lógica circular, una lógica cerrada. Piensen un instante un ejemplo propio de su experiencia. Después de haberlo hablado en palabras normales, veamos cómo se diagrama esto. En un caso, el más pequeño caso imaginable. Necesitamos de nuevo dos variables, aquí llamado A y B. Necesitamos dos vínculos causales, cada uno con su respectiva polaridad, como lo que ven aquí. Y luego designamos la existencia o identificamos el bucle con un símbolo así de algo autorreferencial que tiene su propia marca de polaridad. Esta marca no es exactamente lo mismo que la marca de polaridad de los vínculos, pero depende de ellos. Es una forma que luego vamos a analizar. Veamos un ejemplo. Si tenemos más vendedores, tendremos más ventas, esto nos da más ingresos y podemos contratar más vendedores. A su vez tenemos entonces más ventas y engancha algo que podría ser llamado un círculo vicioso, no vicioso, virtuoso. Entonces decidan ustedes qué polaridad de vendedor a ventas, positiva o negativa. Es positiva, de ventas a ingresos, positivo, de ingresos a vendedores, positivo. Entonces yo solo puedo decir que el bucle tiene polaridad positiva, pero justamente ¿cómo se detecta esto de forma objetiva, técnicamente hablando? Vemos cómo funciona la detección de la polaridad de bucles. Para esto tenemos que cortar el bucle y generar algo como lineal. ¿No? Imagínense un tubo para regar el pasto en el jardín. Si es cerrado, no podemos analizar, tenemos que cortarlo. Entonces eligen alguna variable, no importa cuál. Yo aquí elegí ingresos y cortamos. Luego le vamos a aplicar un impulso con un determinado signo, que puede ser más o menos. Aquí lo vamos a llamar signo
más cuando va arriba. El color aquí claro. La alternativa sería negativo, lo podemos hacer más tarde negativo también. Por el momento aplicamos aquí un signo positivo y vemos qué es lo que pasaría aquí al otro lado con vendedores. Si tenemos más ingresos, ¿qué va a ser aquí el conservador del signo? A la salida tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que recorrer. Vendedores, tenemos más también. Y esto lo reinyectamos al vínculo causal de vendedor a ventas. Entramos con algo positivo, encontramos aquí una polaridad positiva que conserva el signo, entonces sale positivo. Y de nuevo lo reinyectamos de ventas a ingresos. De nuevo es un vínculo de polaridad positiva, entonces nos sale así. Y ahora podemos comparar, pusimos algo con signo positivo, nos sale algo con signo positivo, es el mismo signo. Esto equivale a decir que se conservó el signo del impulso, y esto ya sabemos cuál es la polaridad. Cuando se conserva el signo del cambio, es positivo. Entonces este es el cuarto paso, y podemos enjuiciar esto. Infalible, esto es el método técnico de detección de polaridad de bucle, y luego entonces podemos clasificar este bucle, es un bucle de polaridad positiva. Lo mismo, exactamente con el mismo corte, podemos probarlo. ¿Qué pasaría si aplicamos un signo negativo, un cambio hacia abajo? Bueno, aquí la polaridad positiva del primer vínculo nos dice que debemos conservar el signo que nos entra. Si es negativo a la entrada, con el mismo método debe ser negativo a la salida del primer vínculo. Esto lo reinyectamos al segundo vínculo de vendedor a ventas. Algo negativo, se conserva la negatividad y sale negativo. Se reinyecta y de nuevo el vínculo positivo de ventas a ingresos nos conserva el impulso negativo, y entonces tenemos igual que antes, se inyectó un impulso negativo, nos sale un impulso negativo, se ha conservado el signo, por lo cual llegamos a la misma conclusión. Es un bucle con polaridad positiva. Ninguna connotación de valores, es meramente técnico, se ha conservado el signo de un cambio inicial y se refuerza. La polaridad entonces de cada vínculo era lo que pasa con el impulso al pasar por este vínculo, pero la polaridad del bucle entero es lo que hace la cadena entera. Es un fenómeno emergente en relación con los vínculos individuales. Y entonces, la polaridad de un bucle no depende del signo del impulso, solamente depende de la cadena de vínculos con sus respectivas polaridades individuales, concadenadas. Ejemplo, veamos si podemos clasificar acá lo que pasa entre saldo e intereses. Aparentemente se afirma que si el saldo aumenta, tenemos más intereses, y los intereses adicionan, agregan al saldo. Cortemos aquí y recordemos con un impulso signo positivo, nos sale el signo positivo aquí para conservar, nos sale aquí positivo, y entonces sabemos que esto es un ciclo o un bucle con polaridad positiva. Otro ejemplo, otro contexto, misma estructura. Más población, más nacimientos, más población. También al revés, menos población, menos nacimientos, menos crecimiento de la población de lo que habría sido el caso sin este evento de cambio. Recuerden lo que decíamos sobre la definición de la polaridad. Entonces, al cortar aquí población, al aplicar un impulso con signo positivo, sale positivo al nacimiento, lo inyectamos de nuevo, positivo, por lo cual es un bucle de polaridad positiva. Retroalimentación positiva se llama esto. ¿Qué es lo que hace esto en términos de comportamiento?
la población crece exponencialmente. Claro, porque más, da más, da más, da más. Por esta razón, a veces se llaman ciclos reforzadores. Por esta razón, vieron ustedes en la presentación previa un símbolo de avalancha como símbolo alternativo al masa. ¿No? Crecimiento exponencial es la conducta genética de la estructura genética, retroalimentación positiva. Otro ejemplo, población muertes. Contamos muertes. Cuando hay más muertes, ¿qué pasa con la población? Aquí tenemos polaridad negativa, es en verde, el signo un menos. Ahora inyectamos un menos al segundo vínculo. Aquí tenemos conservación del signo, nos sale un menos y observen lo que ha pasado ahora. Empezamos con algo de signo positivo, en la salida tenemos signo negativo, se ha invertido el signo, entonces le colocamos el símbolo de la inversión del cambio. Bucle negativo. ¿Qué hacen los bucles negativos? Producen conducta logarítmica o asintótica. Siempre, es una asociación fija. Retroalimentación negativa, conducta logarítmica o acercamiento a una meta. Está claro, si tenemos más muertes, nos quedan menos vivos. Entonces, puesto que viven menos morirán. Entonces quitaremos cada vez menos a la población, por lo cual el descenso aquí debe ser un descenso frenado, no puede ser lineal. Adaptación logarítmica. Ahora, piensen ustedes si tenemos un bucle de nacimientos que tiende a forzar una conducta exponencial en la población y otro bucle que tiende a forzar una conducta logarítmica, ¿qué es lo que hará la población entre ambos bucles? No se puede saber sin hacer unos cálculos. Ahí tenemos que saber las condiciones iniciales y los valores para simular. En todo caso, aquí está abierto a su imaginación qué es lo que debería pasar. Lo vamos a resolver en unas semanas en otra sesión. Primero, un poco de ejercicio. Imagínense que partiendo acá con las tareas atrasadas, alguien nos dejó un cuento, pero olvidó la clasificación de las polaridades, tanto de los vínculos como del bucle. Es evidente que es un bucle, entonces ya está la marca de bucle. ¿Qué dirían ustedes? Cuando tenemos más tareas atrasadas, vamos a trabajar más o menos en la noche. Más trabajo nocturno empeora la productividad. Entonces baja la productividad. Pero cuando baja la productividad, aumentan las tareas atrasadas. Tenemos aquí entonces dos vínculos negativos. Y ahora quizá para imaginarse qué está pasando. ¿Por qué es positivo? Porque es un poco como multiplicar por los signos. Si ustedes multiplican algo por -1, lo tienen en negativo, y si esto lo multiplican otra vez por -1, vuelve a ser positivo. Partiendo con más tareas atrasadas, más trabajo nocturno, menos productividad, por lo tanto más tareas atrasadas, vemos que es un círculo vicioso en este caso con polaridad positiva. Ya. Esto sobre los bucles. Adicionalmente, a veces hablamos de demoras. Ustedes lo vieron en el juego de la cerveza y aquí lo tenemos representado con el eje del tiempo. A cada vez que un evento que ocurre en una variable causante no tiene su efecto inmediatamente, sino que de manera postergada en la variable afectada, hablamos de demora, ¿no? Y esto se representa en las flechas de vínculo causal como una raya que va cruzada. Bien.